Bueno mi gente, bienvenidos a otro video más. En esta ocasión nos encontramos en el Richuelo de Caldera, San Gerardo, San Miguel. En esta mañana hemos venido aquí a buscar cangrejos, ya que nos han dicho que este lugar es muy bueno para los cangrejos. Así es de que esperamos tener suerte para ver si hacemos un sopón aquí a las orillas de este hermoso lugar. ¿Cómo está don José en esta hermosa mañana? Aquí bien, con todo disponibles a buscar unos cangrejos. Aquí me ha llamado la atención, es un lugar bien hermoso, excelente lugar para agarrar cangrejos. Y yo sé que no me voy a equivocar porque ahí esas rocas hay cangrejos en serio, porque es grande las cuevas que hay. Y lo bonito también, señores, que el río está sucio. Cuando el río está sucio es más fácil agarrar cangrejos, porque el cangrejo sale para la orilla por la mañana, entonces a las cuevas a descansar, a buscar algo de comer, y entonces nosotros vamos a aprovechar a buscar unos cangrejos grandes, señores, porque queremos hacer un sopón aquí en el Richuelo, un sopón de respeto, señores. Así que acompáñenos porque vamos con todo con Giovanni. Los trajimos don José todos los peroles y las verduras, ojalá tengamos suerte. Sí, trajimos ya los peroles como Giovanni, esperemos que agarremos los cangrejitos. Bueno mi gente, así que ya tengo los dos pedazos de palo, las dos puyas, y allí es unas excelentes puyas, señores, porque estas son de bambú. Eso es todo, las mejores, ¿verdad? Sí, es una puya fina, Sí. de madera, está bien seca. Bueno, señores, así que vamos con todo, señores. El Richuelo ya está bajando, y cuando el río está bajando y está vaciando, miren, está vaciando, lo que no. Y lo mejor don José que los cangrejos quedan en lo seco casi. Quedan en lo seco, pero ya cuando sienten un 30, 40 minutos de estar en lo seco, se vuelven a quitar para adentro. Aprovechemos ahorita que están ellos afuera. Igual. Así que Martín Pescador, ve el arce chunchucuyo ahorita porque esta agua está como que hielo, señores. Helada, ¿verdad? Sí. Ay. Martín Pescador es cosa seria. Ya lo hicimos, señores. Uy. Allá, en aquel fondo de aquel árbol que está bien así, de aquella piedra, ahí viene un cangrejo que se metió para dentro de la cueva. ¿De verdad? Sí, allá. Al otro lado, vamos a ver. Ay. Se mojó las plumas Martín Pescador hoy. Ay. ¿Ya lo ha oído? Allá arriba era que estaba aquí, otra cueva. Aquí hay cangrejo, Giovanni, aquí está otro grandote ahí. ¿Otro? Así, gran cangrejón. Hoy sí don José, le hicimos. Ya lo hicimos. Bueno, mi gente, voy a sacar esta que está aquí, señores. Dele don José. Con cuidado ahí. ¿Tiene cueva honda o no? Es honda, pero no muy honda, Giovanni. Este me saca. ¿Verdad? Sí, lo que voy a hacer es que le voy a hacer un hoyo aquí arriba. Bueno. Para meterle la puya. Eso es todo. Bueno mi gente, por lo visto venimos con suerte. Don José dice que allí ya vino como 2 cangrejos, dice. Voy a meter la mano aquí para adentro, Giovanni. ¿Lo alcanza ya? Le voy a apoyar aquí porque van arriba, va para arriba. Dele don José, con cuidado, no lo vaya a morder. Aquí lo toco, Giovanni. ¿Ya lo tocó? Sí. Ya lo agarré, Giovanni. ¿De verdad? A ver don José, Miren, ¿está grande? cangrejón macho, miren. Vea mi gente, qué cangrejo más grande. Chulada don José. Y con todo en mano lo agarré, Giovanni. Eso es todo. Hey don José, el señor aquel nos dijo la verdad hoy, que aquí dijo que habían bastantes cangrejos grandes. Sí. No lo dio mentira. Ya comenzamos con el pie derecho.
Tenemos el primero, señores. Para el sopón. Eso, un sopón de respeto, señores. Para que don José ande al 100. Bueno, aquí se me llama la atención, señores, porque sí que hay cangrejos grandes, señores. Así que vamos a ver el otro que me escondió ahí arriba, que aquí dice que se metió para adentro de la cueva. Dele con cuidado ahí, don José. Quiero ver aquí. Está feo, aquí, tío. Cuidado, no se va a caer. No, ese no está hondo, ahí no va a estar. ¿Está pachito? Está pachito. Voy a ver si me puedo ir para allá. ¿Lo vio, don José? Sí, aquí para arriba, está aquí para arriba. Solo voy a sacar una cueva. Ah, Giovanni, que la cueva la tiene para abajo. Pero está pacha. Sí, sale el cangrejo arriba y aquí está la cueva para adentro y se baja para abajo. Con cuidado, tápele abajo entonces. No, le voy a apoyar arriba para que tire para abajo aquí. Cabal. Aquí va la cueva para adentro. Le voy a echar una piedra. Bueno, mi gente, comenten cuántos de ustedes pescaban cangrejos cuando estaban en su país de origen. ¿Lo agarró? Vean, mi gente, otro. Este es el cangrejón. Este cangrejón Macho. anduvo, macho, anduvo cerquita de la muerte, Giovanni, porque mire, una sola mano tiene nomás. Una sola. Una sola mano tiene, mire. Vean. Y la otra mano se la arrancaron a alguien, quizás se le fue o qué sé yo. Bueno, señores, hemos agarrado 2 cangrejos. Y grandes los cangrejos, señores. Andamos 2. Aquí sí hay cangrejos, en serio, señores. Así es bonito, don José, venía a pescar a un río donde hayan cangrejos. Aquí sí vamos a venir, Giovanni, seguido a pescar aquí, agarrar cangrejos, Giovanni, porque hay cangrejos bastante aquí. Cabal, aquí sí hay bastante, mi gente. Y grandes, no chiquitos. ¿Con cuántos, don José, hacemos la sopa? Vamos en busca de unos 7, 8, 9. A ver si agarramos Los que se puedan agarrar. lo que podemos agarrar. Porque también el agua está helada, también no creo que se aguante, también aquí está el agua está helada. Eso sí. Tiene que venir bien preparado uno porque está bien, como que es hielo el agua. Sí, don José. Como anoche llovió bastante. Así es de que, como pueden ver, pues, se ensució el río. Eso. Giovanni, mire aquí toda como hay cuevas aquí, mire. Aquí sí hay cangrejos porque hay cuevas bastante. ¿Verdad? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Qué fue? ¿Qué le pasó? No, es que tiene una cosa bien lisa y grande, gruesa y grande. Sería anguila. Anguila, vecino. Cuidado. Ahí estaba en la cueva esa que estaba ahí, mire. Estaba descansando quizá. Ya no me meto aquí, me voy para arriba, Giovanni, para arriba. Aquí arriba vamos a ver, don José. Y eso sí, este dirón, como dijo el señor, que tenía que andar bien amarrado, güey. Lo bueno que don José anda preparado. Anda amarrado de las piernas. Aquí este dirón, no puedo subir mejor para arriba porque me la lleva allá. Me sacó un buen susto, señores, la anguila. Cabal, don José. Y así estaba el grueso como este palo casi. Así como el palo ese. Como este palo aquí abajo. Abajo. Puya, don José. Estaba grande entonces. Es peligroso, señores. Más cuando el agua está sucia, las anguilas no lo miran a uno, solo tocarla para uno. Ese es el problema cuando está el agua está sucia. Cabal, tiene razón. Cuando está clara, no. La anguila lo mira a uno, se va la anguila. Y uno también no se acerca a una anguila porque la mira con la careta, pero así lo sucio, solo a... Cuesta más. Sí, cuesta más. Ay, Giovanni. ¿Qué fue? Aquí toqué algo. Este sí es cangrejo, no es anguila. ¿Cangrejo, Este sí no es anguila. Este sí no es anguila, este es cangrejo. Ay, me mordió ya. Pero no lo voy a dejar ir, Giovanni. ¿Lo tiene? Sí, lo tengo. Ay. Don José, cuando lo muerde un cangrejo a uno, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer uno es tranquilizarse. Uno, no jalar la mano. Lo que tiene que hacer es uno aguantar, socar la peseta, porque no toca de otro. El cangrejo, cuando uno está, que no se mueve uno,
el cangrejo lentamente lo va aflojando, lo suelta uno. Entonces, las personas que han cangrejeado ya saben de lo que estoy hablando, don José. Ahí comentó un seguidor que una vez lo mordió un cangrejo y quedarse quedito, el mismo cangrejo lo suelta uno, pero si uno mueve el dedo, más lo muerde duro y en serio, señores, el cangrejo las echa todas, le saca las lágrimas, señores, porque muerden en serio, señores. Miren, señores, me soltó, pero miren, ya, me hizo leña, ya. Pero no se les fue. Ahí tiene que estar el cangrejo porque aquí está la otra mano, aquí está la cueva. Déjenme ver de vuelta, ahí voy de vuelta. Espero que no me vaya a agarrar. Ahí está, aquí va para arriba. Aquí lo toca con otra mano, aquí va para arriba. ¿Lo tiene, don José? Aquí se toca, pero yo que ya lo voy a apoyar, Giovanni. Uy, a lo mejor. Aquí está la cueva, aquí arriba, aquí donde tengo. Aquí así para que salga para afuera, para allá. Y no hay otra porque... Salió. Aquí lo tengo ya. Aquí lo tengo arriba ya. A ver. Ya me la morder allá. ¿Está bien, señores? A ver, don José. Miren, señores. Vean, mi gente, está grande. Cuidado, lo va a morder. Este está bravo. Vean. Miren. Cangrejo macho. Caballo. Miren, señores, me quiere morder más, miren. Este está bravo, ve. Este es estudiado para llegar las manos hasta aquí abajo, miren. Sí, tiene bastante alcance. Tiene este alcance, se defiende con todo, señores. Miren. Tremendo cangrejo, don José. 3 cangrejos, don José, en poco tiempo. Sí. No, Aquí sí hay cangrejos en serio. Aquí, señores, sí hay cangrejos en serio. Aquí sí hay millones de cangrejos porque... Y también... ¡Ay! Lo mordió. Miren, señores. No, jodió, don José. Tuya, miren. Miren. La regó. Ahí está. Miren cómo quedó, señores. Miren, señores. Puya, don José. Tiene fuerza de cangrejo macho. Miren, señores, cómo queda. Vean. Lo agarró en lleno. Es que va bravo, don José. Miren. Allá asoma las manos. Les hago un llamado, señores, cuando vengan a pescar, traigan una cebadera que sea algo fina, porque miren, muchos pescadores han pescado, señores, como ando yo ahorita acá. Miren cómo son las manos. Esta cebadera es un poco fina, pero no es muy fina. Ellos sacan la mano para afuera y fíjense que un señor lo mordió un cangrejo y con esto, miren cómo saca las manos aquí, señores. Entonces andaba, miren cómo está, para que no es que tomen donde me tira aquí, señores, miren cómo saca las manos aquí. Entonces, y andaba la cebadera se anda por aquí, miren, señores, por aquí se pone. En la pierna. La pierna. No se pone aquí al frente, porque es peligroso, señores, ni se pone muy atrás tampoco, aquí tampoco. Tiene que ser en la pierna, menos atrás. El señor lo que le gustaba era, señores, andar en la de los cangrejos, una cebadera más rala, que el cangrejo que le saca la mano para afuera. La andaba así, miren, señores. Y andaba cangrejeando. Cuando estaba un montón de señoras lavando abajo, entonces... ¡Ay! Decía el señor. Entonces, voltearon a ver las mujeres que estaban lavando abajo en el río Torola. Dijeron a la señora, ¿qué será lo que le pasa a ese señor? ¿Será que lo mordió con un cangrejo o que lo picó algún animal? Vengan, por favor, mujeres, porque necesito ayuda. Bueno, dijeron las señoras para arriba. Miren, señores, un cangrejo macho de estos que ando ahorita en la cebadera. Ay, ya me mordió de vuelta. El señor andaba en la cebadera aquí atrás, le agarró todo, miren, le agarró la calzoneta. Yo ando 2 aquí, señores. Entonces le agarró la calzoneta y le agarró todo el pellejo de la nalga, señores. Lo hizo leña, lo tenía hecho leña. ¿Qué hicieron las mujeres? Soltarle la cebadera, señores, las mujeres le ayudaron, hicieron lo correcto, soltarle la cebadera y poner la cebadera en el suelo, ¿sí? Que pusieron el chunchucuyo. Miren, señores. En la piedra. Miren, aquí está. Vaya, la señora le soltaron la cebadera. Hicieron lo correcto. Entonces, y que se agachara un poquito para que pusiera la cebadera aquí. Porque al poner la cebadera aquí, el cangrejo le va a soltar el chunchucuyo. Le va a aflojar la mano de donde lo tiene agarrado, porque lo tenía agarrado de la nalga del pellejo. Al poner aquí el cangrejo se tranquiliza. El cangrejo dice, no, ya estoy libre, me voy. Entonces, lo que hace el cangrejo es aflojar a donde tiene agarrado. ¿Verdad? Le aflojó, el cangrejo le aflojó la nalga, señores. Entonces,
descansó el señor porque estaba llorando ya. La señora le dijo, bueno, ya te soltó el cangrejo, sí. Y él, gracias, le dijo, gracias por ayudarme, le dijo, porque no todas las personas son bondadosas. Ayudarlo a uno en estos momentos de dolor, le dijo. Entonces el señor se le corrían las lágrimas porque le hizo leña, señores. Yo sé que le agarren en este lugar aquí el chuchuculo, sí lo hacen parche los cangrejos, señores. Le saca las lágrimas. Se jodió el pobre señor, don José. Se jodió, pero ya el señor ya lo tiene ¿De experiencia? de experiencia. Cada pesca que hace uno, señores, en un río y hay cangrejo, hay que saber pescar. Hay que saber pescar uno, señores, porque acuérdense que el cangrejo, con todo y mano, como lo ando yo, lo llegan a agarrar, lo van a hacer parche, que quede claro. Y el señor, ya agradecido, le dio 2 cangrejos a la señora. 2 cangrejones grandes. A la señora iba para hacer los asados, dijo. Así que, señores, en la pesca es Peligroso, ¿verdad? es peligroso. Y porque mucha gente, señores, no pescan porque tienen miedo a los cangrejos que los muerdan. Mejor compran el pescado, compran los cangrejos, lo más fácil para hacer sopón. Este lugar aquí, si ven, me ha llamado la atención, en serio, señores. Miren que aquí hay piedra, grandes rocas, aquí posiblemente haya cangrejos, caballos, señores. Ojalá que sí, don José. Porque queremos echarle un sopón de respeto, mi gente. Aquí en este hermoso lugar. ¿Está uno ahí? ¿Se le metió a la cueva? ¿Esta onda? Bueno, mi gente, por lo visto vamos a agarrar cangrejos para hacer la sopa. Así de que acompáñenos, mi gente, porque queremos hacer un video muy bonito para todos ustedes. ¿Ah? ¿Lo trae? Miren cómo trae la puya. Vean. Está grande, don José. Miren, señores, como que he agarrado la puya, señores. Como la puya allí. Está grande. Ya soltó. Ya le soltó la vara, ya. Ese sí está grande, don José. Este 10 cangrejos De respeto. de respeto, señores. No me muerde, estos cangrejos están bravos. Cuidado. Bueno, tenemos 4 ya, ¿verdad? 4 cangrejos, miren, señores. Eso es todo. El sopón se está armando, mi gente. Nos dan otro cangrejo adentro. ¿Está otro? Sí, para arriba, va para arriba. Ya lo hicimos entonces. Voy a apoyar, creo que me toca apoyarlo. Y ya. ¿Verdad? Aquí está, ya. Me quedo con la otra cangrejera. Dele, don José. Voy a sacar piedra aquí porque no es piedra. Voy a sacar piedra aquí porque no es piedra, señores. Quiero ver si lo alcanzo, Iván. Dele. ¿Lo agarró o no? Aquí lo toco. Solo se toca nomás, Iván. Ya lo traigo, Iván. ¿Lo trae ya? Ya. A ver. Vamos a pescar, trae para adentro. Otro, mi gente. Habían 2 en esa cueva. Cangrejo, caballo, señores, macho, Está grande. Cuida. cangrejón, mire. De respeto. Esos cangrejos valen la pena. Llevamos, ¿cuántos? 5, ¿verdad? Ya, bonito, Iván.
Cada vez más, don José, el sopón está armando. Hoy sí, Martín Pescador se va a alimentar con todos los chiripucos. Mire, señores, ya damos 5 cangrejos, miren. Ya la va a llenar la cebadera. Mire. Ahorita quiero hacer la otra suya, señores, porque si la gente, este grado es un trabajo increíble, señores. ¿Verdad? Quiero ver aquí, señores, quiero que haya aquí. Ah, aquí hay fuera de la droga, pero aquí no se agarra la cangrejo por estar juntos, aquí lo que hay es camarón. ¿Verdad? Camarones, ¿verdad? En el verano vamos a ir de noche con la arpón. Sí. Vamos a ir para arriba. Vamos, mi gente, acompáñenlo. Continuamos ahí en la cangrejeada. Allá arriba está, me llama la atención, porque se mira como raíz allá, ¿verdad? Sí, se mira bonito ahí. Ahí está la pasarela de Caldera. Vamos, don José, en busca de más cangrejos. Don José, ahí va uno, ahí va uno. ¿Dónde? Ahí. Vean, mi gente, qué cangrejo más grande que anda ahí, en lo seco casi. Este cangrejo buscando comida que andaba yo, Giovanni. O tal vez don José, como viene bajando el río ya, Mire. se le va a ir. Eso es todo, don José. Miren, señores, Qué cangrejón, los encontramos casi en lo seco, es que este cangrejo Giovanni anda buscando comida. ¿verdad? Este cangrejo anda buscando comida y como el río llenó, el cangrejo busca a las orillas. Sí, porque de seguro de allá viene. Este cangrejo sí está, le vamos a poner aquí, así, echarlo con todo y mano. Así para que no me vaya a morder. Eso es todo. Bueno, don José, ¿hay cangrejo? Hay cangrejo, en serio, señores. Miren, señores, hay cangrejo. Ey, don José, qué fácil estaba ese cangrejo, Bien fácil, es que este cangrejo andaba buscando comida. ¿verdad? Ah, ya sé lo que andaba buscando aquí. Bueno, señores, pónganse cómodos. Miren, en este lugar, Richuelo, hay mucho palo de almendra, señores. Este es el famoso almendro. De verdad. Y entonces, este almendro echa una fruta. Y esa fruta se cae al suelo. Y esa fruta es comida de los cangrejos, señores. Agarran la semilla y se la llevan para la cueva. Y los cangrejos salen a la orilla a buscar esa semilla y se van para la cueva para estarse comiendo toda la noche esa semilla. Esa semilla es la comida, porque esa semilla es alimentosa para los cangrejos, señores. Ah, pues sí, don José, entonces el cangrejo andaba buscando semillas de almendra. Eso, para alimentarse en la noche, para tener fuerza, para estar activo en la noche con la cangreja. Eso es todo. Bueno, señores, si no me equivoco, en esta piedra hay cangrejos, señores. ¿Será que sí? Sí, Vamos a ver. sí, porque hay cueva a mí. Ah, sí, va para adentro. Yo voy a ver aquí, Vean. Y la piedra está grande. aquí está la otra cueva. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita yo? Es pullar aquí abajo arriba para que salga el cangrejo para abajo. Quiero ver cómo está el asunto aquí, señores. Eso es todo, don José. Don José es cosa seria para atrapar cangrejos. Aquí está, señores. Miren, señores, se va toda la puya para adentro. Todo se va. Todo se va para adentro, miren, señores. pues Hoy sí. voy a tocar aquí abajo. No vaya a ser que venga para abajo. Que venga para abajo, quiero ver qué toco aquí. Toda la cueva. Ay, mire cómo está bien Rascadito. eso, y la arena. Aquí toqué algo, Giovanni. Aquí, ¿verdad? aquí está. Aquí para allá va, miren. Para este lado. Sí, para este lado, para este cangrejo, pero quiero volver a tener aquí. Para yo tener más alcance con la mano allá, llegar al fondo. A llegar al fondo, señores. Porque don José está motivado que aquí cangrejo, caballo, señores, no vamos a dar. ¿Lo toca, don José? Sí, toca, pero es que voy a sacar esta cosa aquí, esta piedra para meter la puya allá. La otra está la otra puya allá, Giovanni. Sí, allá está la otra, mi gente. Ahí sí, sí. Voy a aquí meter para adentro, a ver si alcanzo, ya está allá al fondo. Aquí está, Giovanni, aquí está. ¿Lo tocó? Sí. Vamos a pulir más para acá, para que se salga para acá. Aquí viene, sí. Aquí ya lo agarré ya. ¿Lo agarró? Ya lo agarré. Usted es cosa seria, don José. A ver. Sí. Ey, está grande, don José. Es cangrejón, macho. Voy a dejar escondidas estas cosas para que no me vayan a perder, porque estas si no han hecho un trabajo, querido, están más resistentes, señores. Miren,
Están resistentes, miren cómo suenan, no se quiebran. Eso es lo bonito, señores, para agarrar cangrejo. A ver, don José. Miren, señores. Vean, tremendo cangrejón. Miren, señores. Cangrejo Cuidado. caballo. Cangrejo caballo, señores, no babosada. Bueno, mi gente, así que va el otro cangrejo para la cebadera porque vamos a ir a hacer la sopa porque ya suficiente con 7 cangrejos. Armamos el sopón, señores. De respeto, De ¿verdad? respeto. Así Acompáñanos, mi gente, al sopón. Están invitados todos. Así que acompáñenos al sopón, señores. Bueno, mi gente, ya tenemos el juego prendido y también ya tenemos aquí los cangrejos ya preparados, listos para el sopón, la verdura. Hoy sí, Martín Pescador se va a alimentar con lo que le gusta comer. Puro pescado, pura mariscada. Pura mariscada, señores. Bueno, señores, vale el esfuerzo venirse del área de Chuchucuyo, en serio, en este richuelo. Pero aquí vale la pena, señores, porque aquí sí hay cangrejo en serio, señores. Aquí no hay garabatos, señores, aquí no hay mentira. Miren, señores, soponcito que vamos a armar, miren. Miren cómo están los cangrejos de gordos, señores. Sí, están gordos, don José, en esta época. Sí. Miren, señores, cebollita picada, chile, tomatillo, limoncito. Y aquí están los famosos chile, pata de gallina. Es un chile, señores, que el chile, les hago un llamado, señores, cuando vayan a armar un sopón de cangrejo, de respeto, señores, compren chile, pata de gallina, señores. ¿Por qué? El chile, pata de gallina, señores, es bueno. ¿Por qué? Porque da fortaleza en el cuerpo, señores, calienta la sangre, se pone al 1.000.000, señores. Bueno, mi gente, ya que estamos aquí motivados, ya listos para hacer el sopón, quiero enviar un saludo para 2 suscriptores del canal muy fieles. Un saludo para Axel, Manuel, y un saludo para Miguel, Jerónimo. Bendiciones para los 2 suscriptores. Espero que se encuentren bien con toda su familia. Sí, espero que estén bien esos muchachos. Un saludito de parte de don José, que estamos con todo. Gracias por el apoyo, por ver nuestros videos, pues. Y quiero mandar un cordial saludo para Kevin. Quiero mandar un saludito para la hija de Kevin. Ella se llama Kimberly. Espero Bueno. que esté bien con todos los poderes ella allí. Gracias por todo el apoyo. Bueno, don José, vamos a poner ahí los cangrejos ya al juego, ¿verdad? Sí. Bueno, señores, esta es la verdura. Así que vamos a poner los cangrejos, miren, señores. Ahorita don José va a ordenar ahí el juego. Y les quiero comentar también que esta leña de raja que trajimos, la trajimos de la casa, señores. Sí, mi gente, hoy en invierno cuesta hacer videos de pesca y cocina porque toda la leña que hay aquí en estos ríos está mojada todavía. Así es de que el día de hoy nos tocó traer leña de nuestra casa para poder hacer este bonito video. Y está fuerte el humo, don José. Sí, está fuerte, pero vale la pena porque vamos a comer bonito. Eso es todo. Este soponcito va a quedar de respeto. Están invitados todos los suscriptores. Sí. Están invitados todos los suscriptores de El Salvador News y mi canal Don José a este banquete de cangrejo. Es un sopón que va a quedar al 1.000.000, señores. Compartan este video, mi gente, y denle like. Sí, porque va a quedar un video excelente porque un sopón de cangrejo en la orilla de este richuelo, yo sé que se va a sentir bien uno. Cabal. Bueno, señores, se llegó la hora de la verdad de agregarle, señores, el tomatillo a la sopita. Eso es todo, don José. Va a quedar un sopón único. Sí. Ah, no. Yo sé que más de algún suscriptor va a comentar ahí de que quiere estar aquí con nosotros compartiendo de esa rica sopa que estamos cocinando. Sí, porque un sopón de cangrejo recién agarrado de richuelo y un cangrejo, como se dice, grande, pues, un cangrejo grande, pues, señores, yo sé que tiene mucha vitamina. Cabal. Y lo bueno, don José, que están gordos. Eso, mire cómo se mire el gordo aquí, señor. Vea, todo eso amarillo de gordura. Tan gordo, demasiado gordo, señor. Eso es lo bonito, don José, de vivir en el campo, ya que uno puede venir aquí a las orillas de los ríos a hacer un sopón de cangrejo de respeto. Eso, ah, no. La mejor vida
Es en el campo, ¿verdad? en el campo. Y disfrutando de una naturaleza con todo, Eso es todo. al millón. Y el chile pata de gallina, se lo va a echar ya. Ya se lo vamos a agregar ahorita porque ahorita va la cebolla. Miren señores cómo va quedando la cebollita aquí señores. Y el tomatillo. Y el chile de verdura. Y aquí tenemos 2 limones, miren. Y ya los cortamos así de esta forma, mis señores. Para agregarle a la sopa. Eso es Y todo. van otros chiles, miren, señores. Uno está más maduro y el otro está más sazón, miren. Porque este se mira más maduro, más amarillo porque está más sazón. Entonces aquí van otros chiles, señores. Quedó repleto el perolito, don José. Quedó repleto el perolito porque va a quedar un sopón, señores, al millón. Bueno, señores suscriptores, lo que está hablando don José aquí, yo sé que me van a entender, toda esa hermosa gente, señores, de lo que está hablando. Miren, ya de mi edad, de un chorro de años y como mi persona, que ya tengo 55 años, ya necesito un caldo de estos cangrejitos, porque traen mucho beneficio para la salud, traen muchas vitaminas, señores. También nuestros suscriptores quieren echarse un soponcito, como nosotros decimos aquí, en un río, con limoncito. Y yo sé que en este lugar aquí, en un lugar excelente, que la naturaleza está al millón, y ver una poza de ese río ahí, miren señores, estar allá posible sentado en aquella roca, disfrutando la naturaleza, señores, con un sopón de cangrejo. Yo sé que va a ir bien activado para la casa al millón, señores, que quede claro. Bueno, señores, ya ahorita la sopa ya va a estar cocinada. Ahorita vamos a aprovechar a tostar las tortillitas. Eso es todo, don José. Bueno, señores, miren, las tortillitas van quedando deliciosas, señores. Y también lo está haciendo llorar también porque el humo está bien tremendo, señores. Sí, está fuerte el humo. El humo está fuerte. Bueno, mi gente, ha llegado la hora de echarlos el sopón de cangrejo de río. Bueno, señores, vamos a probar el sopón de cangrejo porque está al millón, señores. Ay. Miren, señores, un sopón de cangrejo está bien gordo, tiene un sabor único, señores, que quede claro. Bueno, señores, así que vamos a probar el carapacho del cangrejo, señores, porque cuando yo era joven me gustaba agarrar el pedazo de tortilla y buscar lo gordo que tiene aquí, mis señores. Así. Eso es lo más rico, don José. Un sabor único. Hey, don José, usted ya necesitaba una sopa como esta, ¿verdad? Sí. Bueno, mi gente, voy a ser bien sincero. Yo ya necesitaba una ayudita para el cuerpo, señores, que quede claro. Miren, yo ya estaba flojito. Todo el cuerpo flojito. Pero yo sé que con esta mariscada, este sopón de cangrejo y este chile, pata de gallina, ya me va a poner como una brasa, señores, encendido, que quede claro. Ay. Bueno, señores, este chilito sí me ha dado fortaleza en todo el cuerpo, señor. Ya estoy encendido como una brasa. Estoy preparado para volar humo, señores, que quede claro. Mira. Gordura de cangrejo. Están invitados al sopón de cangrejo, porque el sopón de cangrejo de Torola y de Río, de Richuelo, es un cangrejo negro único, señores, que trae mucha proteína y mucha vitamina, es vitaminoso, para más decirlo, es vitaminoso el cangrejo macho, señores. Eso es claro. todo. Miren, señores, le voy a agregar limoncito, porque el limoncito, limón indio, que da el toque, señores. Comenten, mi gente, cuántos de ustedes quisieran echarse un plato de sopa como este. Está delicioso. Ay, bueno, señores, don José está encendido y en serio. Está para volar en alto, señores. Bueno, señores,
reciban un cordial saludo de parte de don José, porque hoy sí tiene fuerzas para hablar, señores, que quede claro. Hoy sí está más motivado que nunca, que quede claro. Saluditos para cada uno de ustedes, espero que estén bien, denle like a este video, suscríbanse a mi canal Don José y al Salvador News. Giovanni tiene su plato también, porque también quiere ponerse al millón también, señores. Cabal. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este video. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando subamos un nuevo video. Así es de que un saludo para todos y muchas bendiciones. Bueno, señores, hemos llegado al final de este video. Que el sopón esté interesante, señores. Así que vamos a poner el diente en serio, señores. ¡Uy! El cangrejo de Richuelo. ¡Uy! ¡Uy!